Durante siglos, Roma fue el faro del mundo conocido. Desde sus humildes inicios como una aldea a orillas del río Tíber, se transformó en una superpotencia que dominó Europa, el norte de África y parte de Asia. Construyó carreteras, impuso leyes, expandió su lengua y aplastó a sus enemigos con legiones implacables. A los ojos de sus ciudadanos y de los pueblos conquistados, el Imperio Romano parecía eterno, imposible de quebrarse, pero esa ilusión de eternidad escondía fisuras internas que, con el tiempo, se convertirían en grietas irreparables. La pregunta no es si Roma iba a caer, sino cómo logró mantenerse en pie tanto tiempo. Su colapso fue una tragedia lenta, casi invisible para quienes vivían dentro de sus muros. En lugar de una explosión repentina, fue una descomposición gradual, como un gigante que se consume desde adentro. Esta es la historia de cómo el imperio más poderoso de su tiempo se convirtió en víctima de su propio peso, de su arrogancia y de las fuerzas externas que supo dominar por siglos, hasta que dejó de poder hacerlo. Uno de los golpes más profundos al corazón del Imperio Romano no vino de sus enemigos, sino de sus propias decisiones políticas. En el año 285 d.C., el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos mitades, Oriente y Occidente. Aunque esta medida pretendía hacer la administración más eficiente, también sembró las semillas de una ruptura irreversible. Con el tiempo, ambas mitades comenzaron a operar de forma independiente, a veces incluso con desconfianza mutua, debilitando la unidad que alguna vez hizo de Roma una fuerza imparable. La Roma occidental, más expuesta a las invasiones bárbaras y menos desarrollada económicamente que su contraparte oriental, comenzó a desmoronarse más rápido. Mientras Constantinopla florecía como la nueva capital del Imperio Romano de Oriente, Roma se volvía cada vez más vulnerable, abandonada por los recursos y el liderazgo que antes la sostenían. Esta fractura no solo fue geográfica, sino también simbólica. El sueño de un imperio indivisible había muerto, y con él, la fuerza cohesionadora que mantenía unida a una civilización entera. Mientras Roma se fragmentaba desde dentro, el mundo exterior no esperaba. Las tribus germánicas, visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, presionaban constantemente las fronteras del imperio. Durante siglos, los romanos habían logrado contenerlas mediante tratados, sobornos y guerras. Pero en el siglo IV, esa muralla simbólica empezó a agrietarse. El ingreso masivo de pueblos bárbaros, a veces como refugiados, otras como invasores, desestabilizó las regiones fronterizas y expuso la fragilidad de la defensa romana. El golpe más simbólico llegó en el año 410 d.C., a cuando los visigodos, liderados por Alarico, saquearon la ciudad de Roma. Fue la primera vez en 800 años que la capital imperial caía en manos enemigas. El impacto psicológico fue devastador. Si Roma podía ser tomada, ¿qué lugar era verdaderamente seguro? Este evento marcó el comienzo del fin. A partir de ese momento, más tribus cruzaron las fronteras sin oposición efectiva, instalándose en territorios romanos y estableciendo reinos propios sobre los restos del imperio. Detrás del colapso militar y político se escondía una economía en ruinas. Las guerras constantes, el gasto excesivo del Estado y la corrupción drenaron las arcas imperiales. Para financiar sus campañas y mantener a las legiones, los emperadores comenzaron a devaluar la moneda romana, generando una inflación incontrolable. Los precios subían, los salarios perdían valor y el comercio comenzó a paralizarse. La población, asfixiada por impuestos abusivos, empezó a abandonar las ciudades, buscando refugio en el campo o en regiones menos controladas por el poder central. Al mismo tiempo, el sistema de esclavitud, que había sido uno de los pilares de la economía romana, comenzó a colapsar. Con menos guerras exitosas, llegaban menos esclavos, y la producción agrícola e industrial se redujo drásticamente. Las grandes propiedades rurales se convirtieron en centros casi autónomos, controlados por élites locales que ya no respondían al emperador. Así, la economía dejó de sostener al imperio, y el imperio dejó de sostener a su pueblo. Fue un círculo vicioso que aceleró la caída desde dentro. Durante siglos, ser romano era un símbolo de pertenencia, poder y civilización.
Pero a medida que el imperio crecía y se diversificaba, esa identidad comenzó a diluirse. Las provincias más alejadas de Roma apenas sentían conexión con el centro del imperio. La ciudadanía romana se extendió a tantos pueblos que terminó perdiendo su valor simbólico. Las nuevas generaciones no sentían orgullo ni lealtad hacia Roma, sino hacia sus regiones, culturas o religiones. El sentirse romano ya no significaba nada, y sin ese vínculo, el imperio dejó de tener alma. Además, las tensiones religiosas comenzaron a dividir aún más a la sociedad. El cristianismo, que en un inicio fue perseguido, terminó convirtiéndose en religión oficial bajo el mando de Constantino. Esta transformación radical trajo nuevas estructuras de poder y conflictos internos entre cristianos y paganos, así como entre distintas corrientes del cristianismo. La antigua fe en los dioses romanos, que durante siglos había unido a soldados, ciudadanos y senadores, fue reemplazada por disputas teológicas y una iglesia que a veces actuaba más como un poder paralelo que como unificadora espiritual. Uno de los cánceres más destructivos del Imperio Romano fue la corrupción interna. Los cargos públicos se compraban, no se ganaban por mérito. Gobernadores saqueaban provincias enteras para enriquecerse. Generales traicionaban al emperador por ambición. En los siglos finales, el trono imperial se convirtió en un premio inestable que cambiaba de dueño constantemente. Hubo periodos donde varios emperadores eran proclamados en distintos lugares al mismo tiempo. Algunos gobernaban solo semanas antes de ser asesinados o derrocados. No había continuidad, ni confianza, ni rumbo. Esta inestabilidad política causó un caos administrativo. Las leyes cambiaban constantemente, la justicia era arbitraria, y el pueblo perdía la fe en sus líderes. Sin una autoridad central fuerte y legítima, las regiones comenzaron a tomar decisiones por cuenta propia. Las fronteras, antes vigiladas con disciplina, se volvieron vulnerables. Los enemigos externos ya no necesitaban vencer a una Roma fuerte, bastaba con aprovechar su desorden. Y mientras tanto, los ciudadanos romanos se acostumbraban a vivir entre el miedo, la incertidumbre y la desprotección. Para mantener el control sobre un territorio tan extenso y lleno de amenazas, Roma necesitaba un ejército gigantesco. Pero ese mismo ejército, que antes era símbolo de orgullo y disciplina, se transformó en una carga económica y política. El reclutamiento se volvió cada vez más difícil. Muchos ciudadanos se negaban a alistarse, y el imperio comenzó a depender de mercenarios extranjeros, a menudo sin lealtad real hacia Roma. Pagarles consumía recursos que el Estado ya no tenía, y su compromiso en batalla era incierto. El ejército romano, que una vez fue temido en todo el mundo, perdió eficacia y cohesión. Algunos generales usaban sus tropas para imponer su poder político, provocando guerras internas. Otros simplemente abandonaban regiones enteras por falta de apoyo. A medida que el imperio se desangraba tratando de defender sus fronteras, no podía proteger su corazón. La fuerza militar que había construido el imperio ahora solo servía para alargar su agonía y para acelerar su caída. Pocos mencionan el clima al hablar de la caída de Roma, pero tuvo un rol clave. Cambios climáticos en Europa del Este y Asia Central afectaron las cosechas de pueblos nómadas como los hunos, empujándolos hacia el oeste en busca de mejores tierras. Esta presión provocó un efecto dominó. Los hunos desplazaron a otras tribus germánicas, que a su vez empujaron las fronteras del Imperio Romano. No fue solo una invasión, fue una ola humana incontenible que Roma no supo manejar. Los romanos intentaron integrar a muchos de estos pueblos, ofreciéndoles tierras a cambio de lealtad. Pero el choque cultural, la falta de integración real y la desconfianza mutua convirtieron esta solución en un nuevo problema. Algunos pueblos, como los visigodos, se rebelaron rápidamente tras sentirse traicionados. Otros simplemente actuaban por cuenta propia dentro del territorio imperial. Roma ya no decidía quién entraba, y mucho menos quién obedecía. En el año 476 d.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder bárbaro que no necesitó arrasar la ciudad para tomar el poder. No hubo grandes batallas ni resistencia heroica. Roma cayó con un susurro, no con un rugido.
Lo que alguna vez fue el centro del mundo ahora era una sombra, irrelevante y olvidada por sus propios habitantes. Este evento no significó el fin inmediato de todo lo romano, pero sí marcó un punto de no retorno. Las estructuras imperiales fueron reemplazadas por reinos bárbaros. La administración, el comercio, incluso la educación se derrumbaron. La Edad Media no comenzó con sangre, sino con abandono, y sobre las ruinas de Roma, Europa comenzó a reinventarse. Aunque el imperio colapsó, muchas de sus ideas sobrevivieron. El derecho romano, por ejemplo, influyó en los sistemas legales de gran parte de Europa. El latín se fragmentó en nuevas lenguas: español, francés, italiano, portugués. Su arquitectura, sus caminos, incluso su concepto de ciudadanía dejaron huellas profundas en el continente. Roma cayó, pero no murió. El Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano de Oriente, continuó durante casi 1000 años más. Y en la mente de muchos líderes europeos, la idea de un nuevo imperio romano nunca desapareció. El Sacro Imperio, Napoleón, incluso Hitler, todos intentaron resucitar su grandeza. Roma, aunque derrotada, se convirtió en un mito eterno. Mirar hacia la caída del Imperio Romano no es solo mirar al pasado, es advertir los peligros de una expansión sin control, de una corrupción que se normaliza, de una sociedad que pierde su identidad colectiva. Roma cometió errores que hoy se repiten en distintos rincones del mundo. Depender demasiado del poder militar, desatender al pueblo, dividirse internamente mientras los enemigos se fortalecen en silencio. Su caída no fue un misterio, fue una consecuencia. Durante siglos, los emperadores ignoraron las señales. Pensaron que el tamaño lo era todo, que la fuerza bastaba. Pero ningún imperio sobrevive sin justicia, sin unidad, sin visión de futuro. Roma cayó porque se olvidó de su propósito original: proteger, educar, conectar. Cuando eso se perdió, todo lo demás, sus monumentos, sus ejércitos, su riqueza, se volvió irrelevante. El fin ya era inevitable. La historia del Imperio Romano no terminó con un acto heroico, sino con una serie de decisiones equivocadas acumuladas por siglos. Su caída fue el eco de una civilización que olvidó escuchar a su propio pueblo, que se rodeó de muros mientras se desmoronaba por dentro. Roma no cayó por los bárbaros, cayó por sí misma. Los invasores solo recogieron lo que ya estaba roto. Su silencio final no fue una sorpresa, fue un suspiro largo que venía gestándose desde mucho antes. Hoy, seguimos caminando entre las ruinas de Roma, no solo en piedras, sino en ideas, sistemas y advertencias. Cada civilización que olvida el equilibrio entre poder y justicia corre el riesgo de repetir su destino. El colapso romano es más que historia, es espejo, y en ese reflejo todavía hay mucho que aprender, o mucho que temer.